vamos a empezar entonces. No sé si ven algo acá. No. No. Entonces ahora sí. Ahora ¿lo ven? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a mirar, no sé si esta ya la vieron, esto, ya se los di, no. Ensayos no deductivos. Algo vimos. No me acuerdo bien. Díganme si esta parte la vimos, así yo directamente avanzo y no repito lo mismo. Bueno, acá esta primera parte es habla sobre ensayos no destructivos versus no destructivos. Ensayos destructivos versus no destructivos. Entonces, marqué 4 partes importantes que son las características positivas de los ensayos destructivos, las características negativas de los ensayos de los ensayos destructivos, características positivas de los ensayos no destructivos y características negativas de los ensayos no destructivos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características positivas de los ensayos destructivos? Proveen datos cuantitativos precisos y confiables de la pieza ensayada. Ojo, cuidado que acá estamos hablando de ensayos destructivos, es decir, yo debo destruir parte del material que estoy ensayando. Lo destruyo el material que estoy ensayando. Provee datos muy útiles para el diseño y permiten en algunos casos predecir la vida útil de la pieza. Entonces, ¿cuáles son las características negativas de los ensayos destructivos? Los resultados son solo aplicables al objeto que se ensayó y dice, en general, la pieza ensayada no puede ser utilizada. Entonces, como yo destruyo, no van a... porque parte de la misma fue destruida mediante para la ejecución del ensayo. Dice, acá, características positivas de los ensayos no destructivos. Es decir, la pieza puede ser utilizada luego del ensayo. Si es un ensayo no destructivo, lo tengo como positivo es que yo puedo usar la pieza cuantas veces quiera después del ensayo. Las condiciones superficiales e internas de cada ítem pueden ser examinadas. Algunas partes pueden examinarse en servicio. Algunos dispositivos de ensayo no destructivos son portables. ¿Qué características negativas tienen los ensayos no destructivos? Son dependientes en mayor o menor medida del operador. No proveen una información cuantitativa. ¿Qué quiere decir cuantitativa? Cualitativa es cualidad y cuantitativa es de quantum, cantidad. Entonces, la característica de los ensayos no destructivos es que no proveen información en cuanto a un orden cuantitativo. La orientación y el tipo de discontinuidad debe ser considerado
y la evaluación de los ensayos no destructivos, o sea, de los resultados, puede ser muy subjetiva, o sea, subjetiva quiere decir que está atada al operador que la realiza. Bueno, acá hay algunas aplicaciones de ensayos no destructivos y son detección de discontinuidades en producción primaria de metales. Acá es detección de inclusiones y detección de defectos de moldeo. Por ejemplo, inclusión de silicato en una barra de acero, acá tienen silicato, inclusiones gaseosas en fundición de aluminio, acá están las inclusiones gaseosas, y discontinuidad en un lingote de acero producido durante el moldeo del mismo. Sigo. ¿Se entiende? Bien. Sí. Acá están mis algunas aplicaciones de los ensayos no destructivos. Inspección de soldaduras. Zona haz en soldadura. Acá ven cómo se detección de grietas, poros, falta de penetración, grietas por fragilización en la zona haz, etc. Entonces acá ven cómo se ven las grietas, se ven los poros y se ven las inclusiones. Acá hay una fractura en una soldadura, acá la tienen. Acá hay una falta de fusión, no sé si se ve, pero el material incorporado es de un tono blancuzco, mientras que el resto es gris. No sé si lo ven, si lo pueden apreciar eso. Y después, inclusión de escoria, esto que ven acá, estas manchitas negras que ven acá, es escoria en la sección de la soldadura. Esto es la detección de discontinuidades ocasionadas por la corrosión. Acá tienen un agujero causado por excesiva corrosión. ¿Ven? La corrosión fue de tal magnitud que ocasionó un agujero. Y acá están fracturas estoy borrando el resaltador, que no tiene sentido. Acá están viendo fracturas ocasionadas por tensiones inducidas por corrosión. Acá tienen las fracturas. Y dice que el origen de estas fracturas son las tensiones inducidas por la corrosión que afectó el material. Detección de discontinuidades por deformaciones plásticas en piezas forjadas. Este es el traslape de la forja, acá bordes de eliminación y acá las grietas que se han producido durante el forjado. Detección de discontinuidades en general. Fractura del bulón, esta acá la ven. Acá tienen una fractura del bulón. Discontinuidades inducidas por fatigas, costura en bulón y discontinuidades en una barra. Esta mucha yo no la veo, no sé si ustedes la ven. Yo realmente creo que hace mención a esto, entiendo, de las discontinuidades. Los ensayos no destructivos, ¿cuáles son? Y ahora los va a estudiar uno por uno. Un minutito que voy a admitir a alguien y listo. El ensayo no destructivo son los siguientes. El primer ensayo no destructivo que tienen, el más sencillo y más a mano, es el examen visual. El examen visual, el examen que ustedes realizan a la pieza o al trabajo o lo que están haciendo, es un ensayo no destructivo, que se llama examen visual. Después tenemos ensayos penetrantes, o sea, esto le falta una palabra acá, es ensayos por tintas penetrantes. Exacto. Acá le falta hay que agregarle tintas penetrantes. Ensayos por tintas penetrantes. Ensayos por radiografía, o sea, radiográficos.
métodos de análisis magnéticos, métodos de análisis eléctricos, análisis ultrasónico y otras técnicas. Entonces, para inspección visual, acá tienen sondas, y acá, por ejemplo, acá tienen una sonda y tienen incorporado un sistema de video en donde les permite grabar toda la secuencia de inspección. O en otra forma, es verlo sin tener que hacer una inspección visual. Ustedes lo están mirando ahí directamente por la cámara. Acá está la minicámara y acá está la sonda boroscópica. Las ventajas que tiene la inspección visual. Todos los colores, sombras, texturas, atributos visuales son observados de forma directa por el inspector. O sea, la ventaja sobre otras técnicas es la visualización en forma directa de la superficie examinada. Examinada, le falta la A. Limitaciones. No es posible el acondicionamiento artificial de la imagen y las restricciones de acceso pueden limitar la inspección. Claro, a veces hay cosas que ustedes no pueden entrar directamente o inspeccionarlo visualmente, por eso que es una limitación dentro de la inspección. O sea, hay zonas de acceso en lo que están haciendo en cuanto a la inspección que no tienen acceso, hay zonas en donde ustedes no tienen acceso, entonces con la inspección visual no alcanza. Por eso que se usan sondas y cámaras. Entonces, ensayos penetrantes. ¿A qué se denomina ensayos por tintas penetrantes? Estos métodos se basan en el principio de la acción capilar de los líquidos. La acción capilar. ¿Qué es un capilar? Es la acción de difusión a través del líquido y se emplean para detectar discontinuidades abiertas a la superficie en todo tipo de materiales no porosos. Acá está perfectamente bien claro que el material tiene que ser no poroso. El procedimiento se limpia y desengrasa perfectamente la superficie examinada, se cubre la pieza con el líquido, la tinta penetrante, y se deja un determinado tiempo para que este líquido penetre. En general estamos hablando entre 10 y 15 minutos. Se remueve el líquido de la superficie y se seca. Se aplica el revelador y se deja un cierto tiempo para que éste extraiga el penetrante, en general de 10 a 30 minutos. La profundidad de las discontinuidades puede correlacionarse con la riqueza del color y la velocidad de exudación. Aplicaciones. Se emplean materiales no porosos, metales ferrosos y no ferrosos, materiales no metálicos como cerámica, vidrio y plástico. Acá tienen un ensayo de tintas penetrantes, acá tienen la aplicación de la tinta, la aplicación del superficial de la tinta de remoción, y acá tienen la zona de inspección. Arreglo típico de una línea de ensayo penetrante fluorescente. Acá tienen todas las etapas que se tienen que hacer para ensayos con tintas penetrantes. Primero le aplican el limpiador a la superficie. Una vez que la superficie está bien limpia, le aplican el penetrante, la aplicación del penetrante. Esta es la tinta que se denomina tinta penetrante. ¿La ven acá? Lo que están tratando de verificar, ver, es la soldadura esta que tiene acá, ¿no? Este cordoncito, este cordón de soldadura. Una vez que le aplicaron el limpiador y el penetrante, lo que hacen es esperan el secado de la tinta y sobre esa tinta que utilizaron sobre el cordón de soldadura, le aplican el revelador. Y ustedes, cuando hacen la evaluación, van a ver en el material esto.
O sea, si tienen una fisura en un polo o una discontinuidad, la tinta penetrante, ahí su nombre, se va a alojar dentro del mismo y ustedes con el revelador pueden ver esta indicación. ¿Lo ven? ¿Alguno de ustedes vio un ensayo de este tipo? ¿Lo conoce? No, Bueno, ahí tienen Yo no. ¿Eh? Yo no lo he visto. Sí, sí sabía que existía, pero no lo había visto. No lo vi en ningún lado hacer. Bueno, sí, yo los vi. Es un ensayo que se usa muchísimo, pero es para detectar poros y fisuras, no cosas pasantes. Poros o fisuras en la superficie. Acá tienen, ¿ven? Esta es la marca que deja por la aplicación de la tinta. Es, por lo general, todas las soldaduras, cuando se hacen por lo general para descartar la presencia de poros o fisuras, se le hace un ensayo al 100% de toda la soldadura. Entonces vienen con el equipo, con la tinta, y hacen. Entonces, ustedes pueden observar, es decir, ¿para qué es la tinta penetrante? Es un método mucho más confiable o mucho más profundo que la simple observación visual. Yo puedo ver en forma visual la soldadura y tengo una cierta limitación mirando visualmente. En cambio, vos fíjense con la tinta penetrante. Es decir, a lo mejor, esta indicación yo no la veo visualmente, pero con la tinta penetrante tengo una gran, ¿cómo se llama? Indicación, no indicación, sino sería la puedo percibir mucho mejor. ¿Ven? Es una comodidad esto. Indicación de una grieta en la zona A de una soldadura, acá. Indicación fluorescente de grietas, acá está. Acá tienen todas las indicaciones de las grietas de que hablaba ahí abajo. Ensayos penetrantes, que tienen varias ventajas y limitaciones. La ventaja es que es un método portable. Un minutito, por favor. Es decir, su portabilidad. ¿Qué es portabilidad? Es un método portable. O sea, es un método que lo pueden llevar donde quieren. Es una ventaja, ¿no? Frente a otros métodos, por ejemplo, un método de radiografía industrial no es tan portable como esto. Esto sí. Lo que tiene otra ventaja más es que es un método de un bajo costo y a su vez es un método sensible. Es decir, y versátil, porque en principio cualquier sólido no poroso, ¿por qué tiene que ser no poroso? Porque si no, si el objeto a ensayar es poroso, con el ensayo penetrante van a tener un montón de indicaciones. Entonces no tiene sentido utilizar un objeto poroso. Y efectividad para inspección en producción. O sea, es efectivo cuando uno hace producción, utilizar el ensayo tiene una efectividad cuando uno está realizando producción, de utilizar este tipo de ensayos. Las limitaciones solo pueden ser detectadas las discontinuidades abiertas a la superficie. Claro. Como la tinta penetra en las discontinuidades, estas tienen que ser abiertas a la superficie, si no, no las pueden detectar. ¿Lo entienden eso? Si no es abierta la discontinuidad a la superficie, el ensayo no le sirve.
requiere una cuidadosa preparación de la superficie. Ciertas variables deben ser controladas, como la temperatura, la condición que tiene la superficie. Y después, que el ensayo es algo engorroso, o sea, tiene sus cosas específicas, ¿no? Yo no lo diría que es engorroso, ¿no? Yo diría que el ensayo con tintas penetrantes lleva su conocimiento, ¿no? Lleva su metodología, que para algunos, en algunos casos le llamarán que es engorroso, pero bueno. Exámenes radiográficos. Se utilizan los rayos X o los rayos gamma, que ustedes lo habrán oído hablar como gammagrafía. La gammagrafía es eso, la utilización de energía emitida a través del material radiactivo. Entonces ustedes ponen una placa y la energía esa atraviesa el material y ustedes pueden examinar perfectamente la calidad del material que tienen que inspeccionar. Si la estructura esta no es uniforme, los rayos serán absorbidos en mayor o menor medida por el material. Aplicaciones fundamentalmente son para soldaduras y para examen de piezas fundidas. Acá ven la radiografía, acá ven el equipo y acá van a ver la radiografía como esta porosidad viene como una indicación en la radiografía. Equipos de rayos X. La mayoría de las aplicaciones industriales se realizan en el rango medio de energías de estas, entre 125 kV a 400 kV. Bueno, acá no hace falta que les muestre lo que es un equipo de rayos X, acá lo tienen. Equipos de rayos gamma, corte de una cámara de transporte del sistema de rayos gamma en la que puede ver el tubo en forma S que contiene la pastilla radiactiva rodeado de un blindaje metálico. Acá. Esta es la cámara y acá tienen la pastilla. Entonces, con introducción de un sistema ¿cómo los podría explicar esto? Esto es un sistema de cable que permite extraer o volver a incorporar la pastilla radiactiva. Le voy a sacar ahí está. Ahí lo ven, ¿ven? En su interior está la pastilla, entonces ustedes por medio de este flexible que tienen acá, pueden sacar o colocar la pastilla. Exámenes radiográficos, dice sistema completo de gammagrafía, cámara de transporte de material radiactivo y sistema flexible de manejo a distancia. Esta es la cámara donde adentro se aloja el material radiactivo y este es el sistema flexible. Este es el sistema donde y con manejo, acá está el telemanipulador. Esto se llama telemanipulador y a través de este flexible, ustedes con el telemanipulador retiran la pastilla que está acá adentro y la llevan a través del flexible y queda acá alojada en la parte de la punta. Entonces ustedes hacen la radiografía y la para volver a colocar. Los isótopos que más se usan en los ensayos radiográficos son el iridio 192 y el cobalto 60. Es decir, el cobalto normalmente, el material cobalto es 58-59. En cambio, el cobalto 60 es un material radioactivo que es un emisor beta, pero tiene una gran componente de rayos gamma, que es lo que se utiliza para el examen radiográfico. Lo mismo como en el iridio 192. Estos son materiales radioactivos. Y si ustedes no tuviesen material radioactivo, no podrían hacer ningún ensayo radiográfico, porque necesitan un emisor de energía.
Entonces necesitan alguien que emita energía para que pueda esa energía pasar por el material y hacer una impronta en la ¿cómo se llama? En la placa. Y entonces ahí ven los defectos que tiene el material que están estallando. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Algunos conocen? ¿Ha visto alguno de estos equipos? No. 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 Son muy, es decir, para verificaciones son más que nada utilizados en campo, es decir, cuando ustedes hacen montaje de cañerías, todo ese tipo de cosas. Entonces, que le hacen los ensayos a las soldaduras. Que también se utilizan en plantas mucho, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, como acá disponen de un material radioactivo, se tiene que hacer en una parte específica, no lo van a hacer en el medio del taller, ni nada por el estilo. Es un lugar alejado y específico para hacer ese ensayo. Equipo de rayos gamma, dice, preparación de un ensayo, acá está, ¿ven? Acá tienen la cámara gamma, acá tienen el atril y acá tienen, o sea, acá tienen el cable, ¿ven? No se nota mucho en esta foto, pero bueno. Energía de radiación versus prácticos de espesor, rangos prácticos de espesores. Entonces acá le dicen cuál es la energía y acá le dice cuál es el espesor que ustedes pueden ver. A mayor energía van a ver mayor espesor, ¿no? Porque acá van entre punto 100 pulgadas y acá llegan 0,1 pulgadas, acá llegan a 12 a 30 pulgadas. Entonces es evidente que a medida que incrementan el espesor del acero que están inspeccionando, deben utilizar mayor energía. Partimos de 100 keV y terminamos en 30 MeV. O sea, ¿qué es el keV y qué es el MeV? El keV es kiloelectronvolt y el MeV megaelectronvolt. Es una unidad de energía. Las fuentes, y acá con las distintas fuentes que tienen de material radiactivo, les dice, es decir, en función de la intensidad de la radiación gamma, del iridio, del cesio y del cobalto, ustedes ven, fíjense, que pueden inspeccionar mayor espesor con el cobalto. ¿Por qué? Porque la energía de su radiación gamma es más grande. Por eso que le permite de 1 pulgada a 5 pulgadas, mientras que en el iridio van de media a 1,5 pulgadas. Y el cesio va de 0,65 de pulgadas a 2 pulgadas. ¿Se entiende, no? Eso está en función, el espesor que ustedes pueden inspeccionar, está en función de la energía de la radiación gamma que ustedes tienen. Por eso el cobalto les permite mayores espesores, porque la energía asociada a su radiación gamma es mayor que la de los otros 12 radionucleidos. Exámenes radiográficos varios. Eso, profesor, eso siempre es en metales, ¿no? En hierro. Si yo tengo una cañería de otro tipo de material, no puedo usar radiografía, ¿no? No veo por qué no puedas usar radiografía. O sea, ¿Se puede usar? Sí, sí, está bien. Si vos tenés... lo usual es que la radiografía se hace sobre aleaciones de acero o hierro, ¿viste? O aleaciones de acero. Pero yo no veo por qué no podés radiografiar otra cosa que no sea acero. Es una apreciación personal mía, ¿eh?
No, yo no tengo idea, por eso le preguntaba. Quizás podía No, por eso, sí, tenés razón que el uso es básicamente para la parte del acero, de la radiografía. Pero en cuanto a, yo estoy razonando ahora que se puede utilizar en cualquier otra cosa también. Mientras te lo permita, o sea, mientras el material sea radiosensible, ¿viste? Vos lo podés inspeccionar. O sea, está en cuanto a la característica del material. O sea, una gelatina no la vas a analizar con rayos X, pero, ¿me entendés? Porque eso no te lo permite. Pero otra cosa sí, otro material sí. Por lo general te digo que es uno de los ensayos no destructivos que más se usa, la radiografía industrial. Perfecto, gracias. No, al contrario. Cuando tengan alguna duda me preguntan. Exámenes radiográficos, acá ven los espesores y la exposición en miliamper. Exámenes radiográficos, calidad de la imagen. Dice, la calidad de la radiografía practicada se determina a partir de la imagen de un indicador de la calidad de la misma. Bueno, acá tienen el código ASME de Calderas y acá tienen el penetrámetro. Esto con lo cual miden la calidad de la soldadura. Dice, radiografía de una soldadura de 3/4 que revela una gran grieta a la izquierda y una profusión de poros en la línea central. Además se ve la imagen del penetrámetro derecha. Claro. Entonces, ¿dónde está el penetrámetro? Vamos a ubicarlo. Es este. ¿Dónde está la grieta? Acá. Acá tiene la grieta, a ver. Y después dice una profusión de poros a lo largo de la línea central. Acá. Si ustedes lo ven, acá tienen un poro, acá tienen otro, acá tienen otro, acá tienen otro, acá. Y acá tienen más poritos que yo mucho no los veo, pero me da la sensación de que están, ¿no? Que son puntos muy difusos. Pero estos sí, estos se pueden observar perfectamente. Lo mismo que la grieta que está acá. Entonces, esta es una superficie que está soldada, y acá pueden ver, pueden hacer una especie de inspección de calidad de la soldadura. Esta con esta grieta acá no creo que pase esta soldadura, no creo que le den el ok. Me da la sensación de que no. Más que nada por la grieta y más que nada por los poros. Radiografía de una soldadura de penetración incompleta. Acá ven. Radiografía que muestra la presencia de fisuras. Bueno, estas dos no se ven prácticamente ninguna. No se nota, ¿no? No la ven. Yo no veo bien acá. Acá tienen. Preparación para ensayos radiográficos. Acá tienen, ¿ven? Acá tienen la radiografía, acá está la pastilla, y entonces viene toda por acá y sale acá. Este es el telemanipulador, es un cable flexible que lo que hace es engancha a la pastilla que está en el interior y la saca acá. Acá ven, dice preparación de los ensayos radiográficos. Si acá les puse, no. Y acá ven cómo están haciendo una inspección. Exámenes radiográficos. Medidas de seguridad. Aislaciones de plomo van a tener que utilizar cuando utilicen este método, van a tener que proveerse de aislaciones de plomo. Manejo extremadamente cuidadoso de la fuente de radiación antes y durante la preparación y realización del ensayo. Hubo accidentes en donde
donde al no constatar, o sea, es la persona, el especialista en ensayos no destructivos, o sea, que hace radiografías industriales, tiene que constatar que una vez que usó la fuente, está dentro de su container. Entonces, la no constatación de eso ha provocado accidentes. Un accidente muy famoso en la refinería de La Plata, en donde una persona encontró una fuente y se la colocó encima. Se radió hasta el Caracú, por el tipo. ¿Por qué? Porque por lo general las fuentes de gamografía tienen colores o cosas que son muy vistosos. Entonces le llamó la atención y pensando que era algo valioso, se lo guardó encima. Y bueno, cuando se lo puso en contacto con el cuerpo, si bien la fuente es una fuente chica, es decir, con distancia cero, le irradió las piernas y partes del cuerpo, ¿no? donde él se la colocó. Así que bueno. Entonces, dice, evitar exposiciones largas en examen radiográfico, permanecer a una distancia mínima de 3 metros. Todo eso, es decir, la distancia mínima de 3 metros, eso también yo se lo objeto al apunte, porque la distancia va a ser en función de la actividad que tenga la fuente. Si es una fuente muy grande, yo voy a tener que estar y es en función de las mediciones de radiación que yo tenga ahí. Entonces ahí fijo la distancia que yo me tengo que colocar o no. Decir una distancia X de 3 metros yo considero que es caso a caso. Pero también lo pone como una medida indicativa. Manipular el radio con pinzas, evitando el contacto con las manos. El radio, ¿no? Es decir, el material radioactivo, ¿no? Sí, el material radioactivo se maneja siempre con pinzas, nunca hay que tocar nada con la mano, porque entonces ustedes, las formas que tienen para cubrirse, protegerse, es tiempo, distancia y blindaje. Entonces, cuando menos expuestos están a la radiación, menor radiación reciben. Cuando más lejos están, por eso, porque la energía, es decir, es proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia. Entonces, cuando más lejos están, menos problemas van a tener. Y por otro lado, por eso es que, por el tema de la distancia, por eso que nunca hay que tocar material reactivo con las manos y utilizar pinzas, famosas telepinzas para poder agarrar. Vigilar siempre la exposición indebida debido a la aportación de un trozo de placa radiográfica, mantener chequeo de la cantidad de glóbulos blancos. Eso, es decir, esto que llaman un trozo, mediante la aportación de un trozo de placa radiográfica, eso es el film radiográfico que permite ver el ennegrecimiento. En función del ennegrecimiento de la placa, va a ser mayor o menor cantidad de energía recibida. O sea, y el chequeo de los glóbulos blancos, eso no es tan así, o sea, salvo que, no sé, que usen mucho, estén todo el día utilizando el equipo y todo, pero ya es una cosa tan profunda de ver si hay una afectación a nivel orgánico, me parece que, no sé, no es tan general, ¿no? Pero en resumen, la exposición de la radiación debe ser tan corta como sea posible, eso es correcto. La distancia a la fuente debe ser tanta como sea posible, o sea, acá ven,
la radiación es directamente proporcional al tiempo de exposición y a la distancia. Y cuando yo no puedo, ya no me basta con el tiempo, con la distancia, utilizo blindaje, que va a ser un material de alta densidad y espesor posible, ¿no? Utilizado debe ser de la mayor densidad y espesor posible. Es un material más denso porque el blindaje lo que hace es, por ejemplo, un material que se usa para blindaje, ¿cuál es? A ver si ustedes lo pueden inducir. El plomo. El plomo. Exactamente, el plomo. Pero también, les vuelvo a repetir, el espesor debe ser compatible con lo que ustedes están usando. ¿Me entienden? Yo no voy a usar un espesor de 2 metros si estoy manejando una fuente chiquita. O sea, el espesor es compatible es decir, es compatible con la radiación que ustedes esperan fuera del blindaje a la gente que está directamente vinculada con el manejo. Método de la partícula magnética. Se basan los cambios abruptos en el flujo magnético que corre por la pieza debido a irregularidades en el material que resultan en una dispersión local de flujo. Esta dispersión se detecta aplicando un fino polvo de material magnético que tiende a apilarse y saltar sobre dichas discontinuidades. Acá ven, ¿no? Se utilizan los materiales que se puedan magnetizar y la detección de defectos superficiales o muy cercanos a la superficie. Acá ven cómo se apila el material cuando circula un campo electromagnético. Método de la partícula magnética. Indicaciones de agrietamiento por temple en un disco de sierra. Acá está el agrietamiento. Indicaciones de agrietamiento por temple. Acá tienen el agrietamiento por temple. Método de partícula magnética. El método de inspección. Las partículas magnéticas alargadas de hierro u óxido de hierro con revestimiento de color negro o fluorescente, color rojo, negro o fluorescente. El polvo puede aplicarse en forma seca o en suspensión líquida. Entonces, del gráfico resulta que el CD es mejor para detectar este método es mejor para detectar irregularidades profundas. Acá, corriente continua, corriente discontinua. La corriente alterna puede ser más reveladora cuando estas irregularidades más profundas. Existe poca diferencia entre el método húmedo y el método seco cuando se usa corriente alterna, pero con corriente discontinua, el método seco permite indicaciones satisfactorias con menor intensidad de corriente. Y acá tienen húmedo y seco, profundidad del hoyo desde la superficie, milésimas de pulgada, en función de la corriente que ustedes aplican en amperes. Método de partícula magnética. Método de magnetización circular. Entonces, cuando ustedes aplican corriente eléctrica y tienen una grieta, el campo de dispersión de la grieta les produce este efecto. Entonces, se utiliza en caños, tubos, partes huecas, etc. Ven que se produce acá una discontinuidad debido a la dispersión de la grieta. O sea, las líneas de flujo van a variar en función de la grieta que tengan acá. El campo exterior sea poco apreciable, excepto por la existencia de un defecto. Método de magnetización longitudinal. Se utiliza en piezas grandes, calderas, tanques cigüeñales, etc. Entonces ustedes acá vienen con el arrollamiento. Entonces, el campo de dispersión de la grieta, acá ven, cuando ustedes aplican la corriente eléctrica, acá ven la dispersión, y esto es debido a ¿qué? A que hay una grieta.
El campo exterior será poco apreciable, excepto por la existencia de un defecto. Acá lo van a ver, el defecto. Método de partícula magnética, algunos dispositivos para magnetizar, unidad horizontal para método húmedo, electromagneto y electromagneto a 90 grados. Método de partícula magnética, clasificación según los diferentes métodos. Clasificación de acuerdo a la existencia o no de corriente magnetizante al aplicar el polvo. Puede ser en métodos residuales, el magnetismo es el remanente al aplicar el polvo, o continuo se permite la circulación de la corriente que induce el flujo magnético mientras se aplica el polvo magnetizante. Clasificación de acuerdo al carácter del campo. Magnetización circular o magnetización longitudinal. Y clasificación de acuerdo al tipo de corriente utilizada, que puede ser con magnetismo, con corriente alterna o con corriente continua. ¿Cuándo se aplica ese método? Detección de grietas originadas por templado, deformación, fragilización, fatiga. Los defectos subsuperficiales pueden ser detectados solo cuando están cerca de la superficie. Claro, por eso subsuperficial. No se producen resultados satisfactorios en aleaciones poco magnéticas ni en aceros austeníticos como el 18,8 cromo-níquel. O sea, para esto no deberían aplicar. En la soldadura, los defectos más perjudiciales, la porosidad y falta de fusión, son subsuperficiales. Además, existe un cambio de la permeabilidad magnética entre el metal soldante y el metal base, que hace confusa la inspección por este método. O sea, acá tampoco deberían utilizarlo. En la industria se aplica con propósitos de inspección en la fabricación y renovación de ciertas partes de aviones, autos, camiones, turbinas de vapor. Las ventajas que tiene el método de partícula magnética. Bien. Dice, solo las ventajas. Los resultados del ensayo son prácticamente instantáneos. La formación de partículas indica la forma y tipo de discontinuidad. La experiencia y el entrenamiento previo requerido es significativamente menor que con el métodos como ultrasonido, radiografía y corrientes de Eddy-Current. El método es simple. El equipamiento requerido es mucho más barato que el utilizado en otros métodos. Prácticamente todo tipo y tamaños y formas pueden ser inspeccionados. La preparación de las superficies a ensayar es menos crítica que los ensayos penetrantes. No hay riesgo para el personal asociado con el método. Se puede inspeccionar muchas partes en simultáneo si se utiliza la magnetización residual. ¿Cuáles son las limitaciones? Solo es aplicable a materiales ferromagnéticos. Solo se puede detectar discontinuidades superficiales o muy cercanas a la superficie. Puede ser necesaria la desmagnetización previa durante y posterior al ensayo. Las discontinuidades solo son detectables cuando son perpendiculares a la dirección del campo. Puede ser necesaria la remoción de pintura y recubrimientos en forma localizada para facilitar buen contacto eléctrico durante la magnetización o para evitar que las fallas queden muy alejadas de las superficies y recubrimientos de mucho espesor. Variaciones locales en las propiedades del material que producen cierta dispersión del campo, pero que no son relevantes, pueden hacer dificultosa la interpretación. Método de la corriente de Eddy-Current. El método se basa en someter a un material conductor a un campo magnético que varía en el tiempo y observar las variaciones en las corrientes inducidas en el material. Lo repito de vuelta. El método consiste en someter un material conductor a un campo magnético que varía en el tiempo, o sea, un campo magnético variable, y observar las variaciones en las corrientes inducidas en el material. Variables detectables por el método. Variación de la conductividad eléctrica, discontinuidades en el material, se puede detectar el espesor del material
y variaciones en la permeabilidad magnética. Principales áreas de aplicación. Inspección en servicios de tubería en centrales nucleares y de combustibles fósiles, en plantas petroquímicas, submarinos nucleares. Inspección de estructuras aeroespaciales, testeo en producción de tubos, caños, alambres, barras. El método de la corriente de Eddy Current es apropiado para la inspección superficial y la inspección volumétrica de materiales conductores. Entonces, ustedes ven que acá lo dice bien clarito, que este método es un método de inspección, es para superficial y inspección volumétrica si se trata de materiales conductores. Acá tienen discontinuidad en el patrón de corriente, acá tienen una discontinuidad y acá tienen otra. Algunas aplicaciones, bueno, acá tienen detección de falla de tubos, acá ven esta falla la indico acá y esta falla la indica acá, ¿no ven? Por los picos que tiene. Dispositivo portátil para el análisis de barras. Acá tiene un dispositivo que aplica una corriente y puede analizar la falla. El equipo disponible para uso en campo es cada vez más liviano y portable, y eso es una ventaja. Además, muchos instrumentos son basados en microprocesadores, lo que permite guardar en memoria los test setup y los resultados de los tests para archivar y analizar. No requiere fluidos de acople, como las tintas penetrantes, ni polvos. La única interfaz entre el material ensayado y el dispositivo de testeo es el campo magnético. Es ideal para inspección pasa o no pasa, alarmas visuales y sonoras disparadas por un umbral de variación que puede ser seteado. Conveniente para testeo automático. No es necesario que la bobina esté en contacto con el material, lo que permite velocidades de inspección relativamente altas. El método es un método seguro y no existen riesgos como en el caso de las radiografías. En general no se requiere una preparación adecuada del material. Las limitaciones. Como limitación es que el material a testear debe ser eléctricamente conductor. Ustedes no podrían utilizar métodos de Eddy Current para un material plástico, por ejemplo. Es dificultoso acceder a las condiciones superficiales en materiales ferromagnéticos. El testeo de materiales ferromagnéticos está limitado a la detección de discontinuidades superficiales, a menos que el material esté magnéticamente saturado. Aún en materiales no ferromagnéticos, el método de Eddy Current tiene una penetración limitada que varía con la conductividad del material y la frecuencia utilizada. La velocidad de la inspección está limitada por la frecuencia utilizada. Gran parte de la teoría del método de las corrientes de Eddy Current es complejo y constituye un verdadero desafío para los profesionales que requieren el dominio del método. Bueno, determinación ultrasónica de defectos. Principio. Se basa en el principio de reflexión de onda ultrasónica en la superficie interfase de dos métodos distintos. En este sentido, la falla interna proveerá una superficie donde una porción de las ondas son reflejadas. Entonces, acá tienen Z. ¿Qué es Z? Z es la reflexión y es igual a la densidad por el voltaje. Entonces, características de las ondas ultrasónicas. La frecuencia utilizada en este rango de 100 es de 100 kHz a 20 MHz, mientras que el rango audible es de 16 a 20 kHz. Se transmiten o propagan a través del material sólido con mayor facilidad que a través del aire. De hecho, las ondas iniciadas en una cara de un objeto sólido se reflejan al encontrarse con una bolsa de aire o en la cara opuesta al mismo material. Las ondas ultrasónicas son producidas por las oscilaciones mecánicas que producen ciertos cristales, el cuarzo, al ser colocados en campo eléctrico. El método, el cristal palpador, que es este, envía cierta cantidad de pulsos y prepara para recibir los pulsos reflejados. Por ejemplo, ondas reflejadas del otro lado del material, y acá viene el defecto. Ondas reflejadas desde el defecto.
Entonces acá tienen las indicaciones. Los pulsos reflejados hacen vibrar el cristal produciendo pulsos eléctricos, los cuales se registran en un osciloscopio. Acá lo tienen. Detección ultrasónica de defectos. Diagrama en bloques de un detector ultrasónico. Y acá tienen el equipo. Ventajas de utilizar detección ultrasónica de defectos. La inspección se puede realizar desde una sola superficie. Examen de piezas gruesas y largas. Inspección de partes de acceso dificultoso. Ejemplo, caja de rodamiento. Información de la profundidad de la discontinuidad. Las discontinuidades superficiales y subsuperficiales pueden ser detectadas. Permiten realizar escaneo a alta velocidad con computador electrónico de señal y sistemas de alarma. Inspección pasa o no pasa en producción de componentes. Es un sistema repetitivo y el equipamiento es liviano y portátil. No se requieren licencias especiales como en el uso de fuentes de radiación. ¿Cuáles son las limitaciones de este método? Discontinuidades paralelas a las de onda pueden no ser detectadas. Discontinuidades cuyos tamaños son del orden o menores al tamaño de grano pueden ser no detectadas. Secciones delgadas pueden ocasionar problemas de sensibilidad. Señales espurias pueden ser mal interpretadas. En general, el método requiere habilidad, entrenamiento y experiencia. En general, no se obtienen registros permanentes del examen. Esto es una limitación. No tener un registro permanente del examen es una limitación muy grande. La inspección ultrasónica es ideal para la inspección de pequeñas discontinuidades, asumiendo lo siguiente. La energía ultrasónica es proyectada en un ángulo favorable de acuerdo a la orientación de la falla reflectora. La relación entre el tamaño de la discontinuidad y la estructura de grano del material permite una relación ruido aceptable, señal ruido aceptable. La condición de la superficie es adecuada para el escaneo. Una superficie inadecuada requerirá mayor fluido de acople y quizás una reducción en la frecuencia. Esto puede resultar en una inspección con baja resolución. Acá está, en aplicaciones de la termografía infrarroja. Consiste en analizar el mapa de una emisión térmica infrarrojo del sistema inspeccionado. Acá tienen termografías infrarrojo en el sentido preventivo. ¿Ven? Acá tienen el acoplamiento de un motor con una bomba seguramente. Termografía infrarrojo de un circuito PCB. Acá tienen. Principales áreas de aplicación en el sentido de ensayo no destructivo tradicional, la industria aeroespacial y la industria electrónica. La termografía infrarrojo, los sistemas de imágenes térmicas pueden resolver diferencias de temperatura menores de 0,1 grados. Eso es una ventaja. El método es versátil y un termógrafo experimentado puede obtener una muy buena caracterización de la situación de forma casi inmediata. El método se está desarrollando y, por ejemplo, en la industria aeroespacial está reemplazando a otros métodos. ¿Cuál es la limitación de la termografía infrarroja? Solo la superficie del cuerpo puede ser evaluada térmicamente. El patrón térmico es el resultado de la transferencia térmica subsuperficial o el calor reflejado por la superficie. Ciertas superficies muy reflexivas requieren cierta preparación. Las interpretaciones de las imágenes térmicas requieren conocimiento, entrenamiento y experiencia de la termografía. Cuadro resumen los principales métodos. Resumen. ¿Qué métodos que permiten detección de fallas con salida a la superficie? ¿Qué significa fallas con salida a la superficie? Que la falla la puedo ver desde la superficie. Los métodos son los líquidos penetrantes, método de partículas magnéticas, la radiografía y los métodos de análisis eléctrico. Siempre que se trate de fallas con salida a la superficie. Los métodos que permiten la detección de fallas internas, que yo no las veo desde la superficie, falla interna, método de partícula magnética, si la falla está cerca de la superficie, la radiografía, método de análisis eléctrico, principalmente materiales no ferromagnéticos, y análisis ultrasónico. Y métodos aplicables solo a materiales magnetizables, el método de partículas magnéticas. Esto es muy interesante, muy importante ver
cuáles son los métodos con detección de fallas con salida a superficie y cuáles son los métodos de detección de fallas internas, que ustedes no pueden ver a simple vista. Bueno, acá hay un libro que si ustedes quieren, ensayo e inspección de materiales en ingeniería, ensayos e inspección de materiales, y el handbook de ensayos, de evaluación de ensayos no destructivos. Bueno, acá dejé de compartir. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna duda? Se entiende bastante bien, ¿no? Eso después se los voy a subir al campus. Sí, se entiende bastante bien, la verdad que no es un tema muy complicado. ¿Cómo? Está bueno. Sí, es un método, ¿cómo se llama? Son métodos de mucha utilización, por eso se los incluí en la materia. Aunque no me lo pedían, se los incluí igual. Porque es algo práctico y es algo que ustedes deben conocer. Dentro del elemento de máquina deben conocer cómo pueden inspeccionar una determinada máquina. Bueno, gente, yo voy a tratar el martes que viene, voy a tratar de ir allá. Entonces, yo les confirmo el lunes o domingo, si yo voy. Así ustedes se hacen una escapadita hasta el PES. Sí, voy a tener que ir porque ya no hay una justificación que haga que yo dé la clase virtual. Eso es un arreglo entre nosotros, pero... No se preocupe, lo justificamos nosotros. ¿Eh? No se preocupe que lo justificamos nosotros. No, ya sé, pero lo que pasa es que yo no quiero que me llamen al orden ni nada por el estilo, ¿me entienden? Porque Claro, se ve que si todos los martes ustedes no vienen, de alguna manera ustedes la clase la tienen igual. Entonces, es redundante pensar de que yo lo estoy haciendo en forma virtual y ya la virtualidad no reemplaza a la presencialidad. O sea, a mí ya me lo dije, o sea, yo acá, para mis materias en la regional, yo estoy yendo en forma presencial. Entonces, pero al menos, es decir, yo sé que es más cómodo para todos esto, pero bueno, en algún momento me voy a tener que hacer una escapadita, al menos así los conozco. Bueno, ¿cómo hacemos para una evaluación de todo esto? Yo lo que quería hacer, no sé, ustedes esta materia la tienen desde el año pasado, ya, desde del segundo cuatrimestre empezaron con esta materia. Sí. Bueno, y siempre queda que es una materia anual, lo que pasa es que está desfasada en los cuatrimestres, porque lo empezamos en el segundo cuatrimestre y lo terminamos en el primer cuatrimestre del año siguiente. Entonces, yo lo que voy a hacer es no sé, ¿ustedes qué prefieren? ¿Hacer un trabajo? ¿Qué les interesaría hacer? Ya habíamos entregado un trabajo. Habíamos entregado el de engranajes, profe. Ah, bueno, está bien, está bien. No Está sé si bien. hay que hacer otro más. Claro, de algún otro tema más, después lo hacemos y yo los califico en función de esos trabajos que ustedes hicieron. Sí, sí. Sí, el de engranaje, ¿todos me lo enviaron? ¿El de engranaje? Yo se lo envié, profe, pero no recibí ninguna contestación, O sea, le mandamos ninguna devolución. Ah, bueno, está bien. Si quieren, lo vuelvo a leer y les mando una devolución. No tengo problema. Entonces, hacemos así. Yo la semana que viene casi les confirmaría que voy a ir, pero por las dudas,
como yo tengo el grupo de ustedes, yo se los aviso un día antes para que ustedes puedan ir. Profe, Sí, se lo remando al mail de vuelta porque habrá quedado, yo se lo mandé por mail, habrá quedado re abajo. Si no lo vio, lo vio. no, no hace falta. Si no lo tengo, te lo pido de vuelta. No hay problema. No te asustes. El trabajo, si vos me decís que lo mandaste, me llegó. Lo que pasa es que yo no tengo la cabeza a todos. Eso es el cosa. Tengo 5 materias más, así que no tengo en la presencia de quién me lo mandó, quién no me lo mandó, pero yo lo guardo en carpetitas, así que la persona que me lo mandó está en la carpeta. Entonces yo después cuando necesito evaluar una cosa así, yo voy, miro la carpeta y miro lo que le puse a cada uno en el trabajo. Ok. Profesor, yo se lo mandé por WhatsApp. Bueno, está perfecto. Bueno, gente, la cortamos acá, ¿les parece bien? Listo. Ok. Entonces, la semana que viene nos vemos y bueno, ya vamos a hablar les voy a dar una devolución de cada uno de los trabajos y todo. Entonces, más o menos igual ustedes son poquitos. ¿Cuántos son? 10. En realidad son 9. Porque 10 participantes me tengo que sacar yo. Sí, igual no somos muchos tampoco. ¿Eh? Que no somos muchos, digo, vamos a ser 15 más o menos. Sí, vamos todos. Ah, sí. Ah, claro, pero que no entraron todos acá hoy, no. Y hay algunos que estaban trabajando, me parece. Está bien, perfecto. Bueno, igual, y 15 ya es un número más o menos razonable. Igual ustedes de segundo año ustedes son de segundo. Y sí, ya sé Yo terminé sé año. que se ralea mucho. Cuando son de primer año son por lo general muchos más. Después ya en segundo se van haciendo cada vez menos. Así que bueno. Bueno, gente, nos vemos. ¿Ustedes tienen alguna duda con lo que vimos hasta ahora? No. No, Bueno, listo. Al pelo, entonces. Suerte y si Dios quiere nos vemos el martes. no, profe. Nos vemos, profe. Listo. Hasta Buenas luego. noches.